Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro maná en el desierto. Le voy a pedir que abra su Biblia, Génesis capítulo 39, versículo 21. Génesis capítulo 39, versículo 21. Vamos a tener ahí la base de nuestra enseñanza de esta hora del día. Génesis capítulo 39, versículo 21. Dice de la siguiente manera: Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Lo voy a leer una vez más y dice: Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en esta hora del día el tiempo que nos permites tomar para escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que esta breve enseñanza sea de edificación. Dame las palabras correctas y adecuadas para que tu mensaje llegue al corazón de cada uno de los hermanos. Ruego tu bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en la última enseñanza estudiábamos acerca de la importancia de la misericordia de Dios, por qué representaba algo importante para el cristiano, porque era importante, y veíamos el ejemplo de David, un hombre que buscó la misericordia de Dios en diversas dificultades, en diversas circunstancias que enfrentó en su vida. Uno de ellos fue la aflicción. Recordemos en Salmos que David pidió la misericordia de Dios en las aflicciones. Cada uno de nosotros como cristianos enfrentamos circunstancias difíciles, circunstancias en donde parece que ya no hay salida, pero con la misericordia de Dios podemos hallar la salida. Y ahora, en este día, vamos a estudiar a un personaje que vivió dificultades terribles, dificultades y aflicciones en donde parecía ya no haber solución, pero en la misericordia de Dios, Dios prosperó su camino, y ese personaje fue José. Haciendo un estudio, hermanos, un estudio de forma general de la vida de José, recordemos que él era el más joven, no era el menor de sus hermanos, pero él halló gracia, o era el hijo que más apreciaba Jacob, y vemos que ese aprecio, ese cariño que tenía Jacob con su hijo José, lo envidiaron sus hermanos. Y a causa de ello vemos que sus hermanos fueron usados para que José enfrentara aflicción terrible. Una de esas aflicciones fue que sus hermanos vendieron a José. En Génesis capítulo 37, Génesis 37, 37 versículo 27 dice: Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Vemos ahí, hermanos, sus hermanos tenían la intención de matar a José. ¿Por qué? Por lo que le había dicho, porque él era un joven que había hallado gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de su padre, más que cualquiera de sus hermanos. Esto provocó envidia a sus hermanos al grado de que querían matarlo. Pero vemos que ahí en la escena, en la historia, que no hicieron eso, sino por el contrario, vemos que lo vendieron a personas ajenas. ¿Para qué? Para que, según lo que dice el versículo, para que su muerte o ellos no lo matasen, sino que pudiese o pasase lo peor, pero esté en manos de otras personas. Vemos ahí, hermanos, que José enfrentó esa situación difícil, enfrentó esa aflicción de ser vendido por sus propios hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos enfrentado circunstancias en donde incluso nuestra propia familia nos traiciona? Cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando hemos decidido buscar a Dios más fervientemente, es primeramente nuestra familia quien está en contra de nosotros. Cada uno de nosotros hemos enfrentado circunstancias difíciles en donde incluso nuestra familia está en contra. No está de acuerdo con nuestra fe, con nuestras convicciones, y buscará destruirnos. José enfrentó esa situación
Una situación en donde sus propios hermanos lo vendieron a mercaderes, a personas que podrían incluso quitarle su vida. Pero vemos que en la misericordia de Dios, Dios fue prosperando poco a poco su camino. Una vez que enfrentó esta situación y fue llevado a Egipto, enfrentó circunstancias difíciles al grado de que terminó en la cárcel. Vemos en Génesis 39, versículo 19, dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Vemos ahí, hermanos, que no solamente cuando él fue llevado a Egipto, se volvió un siervo de una casa, de un jefe. Y entonces vemos ahí que Dios hizo prosperar la vida de José en ese lugar. Pero vemos ahora que él enfrentó otra situación en ese lugar. Enfrentó un problema con una mujer, y a causa de ello hizo que se enojase su siervo o su jefe, el dueño de esa casa, al grado de que enviaron a José a la cárcel. Miren, y esta situación sin duda fue complicada para José. No solamente enfrentó el problema con sus hermanos, de ser vendido por sus hermanos, sino que también fue acusado de algo que no había hecho, y a causa de ello terminó en una cárcel. ¿Cuántos de nosotros no hemos enfrentado situaciones en donde se complica y va de mal en peor la situación, al grado de que ya queremos rendirnos? Pero vemos que en la misericordia de Dios, en el versículo que leíamos de Génesis 39, 21, dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Vemos ahí, hermanos, que aún llegando a la cárcel, en la misericordia de Dios, Dios prosperó su camino. ¿Sabe cuál es la ventaja que tenemos como cristianos? Que tenemos la misericordia de Dios en todo tiempo. Que Dios está dispuesto a ayudarnos aún en las peores circunstancias. Pero debemos ser fieles a Él. Yo siempre le he dicho y hemos escuchado esto: ser fieles a Dios tiene grandes ventajas, hermanos. Y una de esas ventajas es que aun cuando enfrentemos circunstancias difíciles y en extremo como las que enfrentó José, la misericordia de Dios va a estar con nosotros. Vemos ahí que él fue enviado a la cárcel por algo que no había hecho. Y sin duda, la misericordia de Dios estuvo con él. Y en el versículo más adelante dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vemos, hermanos, se volvió el dueño, o se volvió el que estaba a cargo de la cárcel. Fue enviado con el propósito de ser encarcelado, pero Dios en su misericordia le hizo hallar gracia ante el jefe de la cárcel y lo volvió el responsable. Lo volvió el que estaba al cuidado de todo lo que se hacía en la cárcel. Miren, hermanos, la misericordia de Dios es grande y nos va a sorprender. Y nos sorprende al grado de que ni nos imaginamos cuán grandes cosas Dios puede hacer con nosotros si tenemos su misericordia. De modo, hermanos, que la misericordia de Dios se va a reflejar en los cristianos en las aflicciones. Pero sea fiel, hermano. Seamos fieles a lo que enseña la palabra de Dios, y Dios nos va a sorprender. ¿Va a enfrentar circunstancias difíciles? Sí. ¿Va a enfrentar situaciones complicadas? Sí. Pero Dios en su misericordia le va a sorprender de formas que no se imagina. Y José fue un ejemplo de ello. ¿Quién se iba a imaginar que José, enviado a la cárcel por algo que no hizo, pero con el propósito de ser encarcelado y pagar por ese crimen, digámoslo de esa forma, terminó siendo el que estaba a cargo de esa cárcel? ¿Por qué? Porque Dios prospera a sus hijos, porque Dios tiene misericordia de sus hijos en las circunstancias difíciles. Procuremos poner en práctica lo que vivió José, ser fieles a Dios,
porque Dios tendrá misericordia de nosotros en las aflicciones. Vamos a ver. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en esta hora del día el tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que lo que no puedes decir con mis palabras, tú lo puedas poner en el corazón de cada uno de los hermanos. Ruego tu bendición para el resto de este día. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.